Hola, buenas tardes, estamos en el primer vídeo de MC Fitness, el canal que te contará toda la verdad acerca de nuestro deporte. En el día de hoy me gustaría hablaros de un tema que no se trata demasiado en los canales mayoritariamente que yo frecuento, y es acerca de los estrógenos y la testosterona. Y os preguntaréis, ¿por qué habrá decidido hablar en su primer vídeo acerca de la testosterona? Pues básicamente porque me sale de los... Entonces, vamos allá. Aquí tenemos, como podéis ver, a dos individuos, obviamente de sexo masculino. Uno de ellos con un claro cuadro de baja testosterona y un aumento de estrógenos, ¿vale? Lo que nos provoca el aumento de estrógeno en el hombre, más que nada, estamos hablando del hombre, es al tener los estrógenos muy altos, nos baja la testosterona y nos provoca las diferentes patologías. En primer lugar, depresión, fatiga constante, además nos incrementa el riesgo de padecer alguna enfermedad como Alzheimer, problemas de obesidad, aumenta el riesgo de disfunción eréctil y disminuye la libido, incluso la anula por completo en algunos casos, y aumenta el riesgo de osteoporosis, ¿vale? En el otro lado de la pantalla tenemos a una persona con los estrógenos bajos y la testosterona alta, ¿vale? La testosterona alta en el hombre podríamos decir que es la hormona de la felicidad. Nos provocaría, digamos, el cuerpo rocoso, el cuerpo marcado y con masa muscular que nosotros buscamos mayormente en nuestro deporte. Sea el deporte que sea, en realidad, si es de fuerza, si es de masa muscular, de velocidad punta, interviene la testosterona, y cuanto mayor sea la testosterona y menor sean los estrógenos, mucho mejor para un mayor rendimiento. En este caso podemos ver que la testosterona alta en un hombre tiene que ver con una mente activa, aumento de confianza, aumenta el bienestar y la felicidad, es lo que os acabo de decir, es la hormona en el hombre de la felicidad, incrementa la masa muscular, el corazón está más saludable que el de una persona con un nivel elevado de estrógeno y con baja testosterona, entre otros factores, porque al tener los estrógenos bajos, como he dicho antes, se acumula más grasa, tanto abdominal como aumentan los triglicéridos y el colesterol. Las erecciones del hombre que tiene mayor testosterona, obviamente, son más potentes y aumenta la libido. Los huesos son más fuertes y se encuentra en un estado de plenitud de energía, ¿vale? Esto, digamos, que son las diferencias de un ser humano de sexo masculino con los estrógenos bajos, los estrógenos altos y la testosterona baja, y con los estrógenos bajos y la testosterona alta, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, aquí nos dice un poquito, vamos a hablar de cómo tomar el control de nuestras hormonas de forma natural. Hay diversos factores que intervienen a la hora de mantener a raya los estrógenos y de aumentar nuestra testosterona. Aquí nos indica que los niveles de estrógenos en un hombre van caracterizados por las formas femeninas, ¿vale? Y un aspecto más blando y menos masa muscular. Después de todo, el estrógeno es una hormona sexual femenina que nuestro cuerpo produce regularmente cuando su presencia se hace comparativamente con la de la testosterona abundante. Es decir, cuando la presencia es más abundante de estrógenos que la testosterona, es cuando el hombre pierde su masculinidad y se ve con un aspecto más femenino y más blando. Altos niveles de estrógenos en un hombre llevan a la acumulación de grasa en la barriga, la espalda, el cuello, el rostro y el trasero. Algunos hombres también desarrollan los temibles senos masculinos, lo que llamamos en nuestro deporte ginecomastia, que lo veremos más adelante. La testosterona es responsable de las formas definidas, la libido saludable y los músculos duros en los hombres, lo que os he comentado, ¿vale? Un nivel alto de testosterona va a ser muy positivo a la hora de ganar masa muscular y vernos con un bajo porcentaje de grasa.
Y la última es una pregunta que es ¿qué podemos hacer para reducir los estrógenos y para aumentar la testosterona? Vamos a dar unas pautas, unos síntomas para ver, ¿vale? Para detectar si una persona, un hombre, está bajo de testosterona y alto en estrógeno. El primer problema que nos podemos encontrar al tener los estrógenos muy altos es problemas de fertilidad, ¿vale? Esto viene dado a que posiblemente cuando los estrógenos están muy altos, la LH y la FSH están prácticamente a cero, ¿vale? Y la FSH y la LH son las que mandan la señal a los testículos para que segregue testosterona y a su vez para que segregue semen. Entonces, uno de los problemas más comunes de tener la testosterona baja y los estrógenos altos es el de la fertilidad y el del conteo de espermatozoides, digamos, prácticamente reducido a cero. Creo que fue, no sé si en Japón o en China, se realizó experimentos utilizando anabólicos de base de testosterona para, como anticonceptivo, ¿vale? Y se supone que funciona bien, pero claro, no es tan efectivo como el anticonceptivo que hoy en día toman las mujeres. Entonces no se ha comercializado como tal, además de tener los contras que puede llegar a tener el uso de una testosterona por tiempo prolongado, ¿vale? Recordad que la testosterona no es mala para el hígado en sí, no es hepatotóxica porque no se metaboliza en el hígado, pero sí que puede tener otros efectos, ¿vale? La trembolona, el DECA y otros fármacos sí que se metabolizan mediante el hígado, perdón, y sí que son hepatotóxicos. La única forma de testosterona base que es hepatotóxica es creo que un decanato de testosterona en forma de pastilla. El resto no, ¿vale? Aún así no recomiendo el uso de ningún fármaco que no sea prescrito por un médico. La segunda opción que tenemos aquí, el segundo síntoma, es la disfunción eréctil. Vamos a explicar más adelante unos factores que también intervienen en la disfunción eréctil más allá del nivel de testosterona. Los cambios en los pechos, que es la ginecomastia, problemas cardiovasculares, como hemos dicho anteriormente, y obviamente la libido baja o nula, ¿vale? Aquí os pongo unos parámetros porque si queréis saber de forma científica, ¿vale? De forma médica y precisa vuestro nivel de estrógeno, si es alto o es bajo, tenéis que ir al médico y pedir una analítica en la que salga la prolactina, la progesterona, la testosterona, la LH y la FSH. Con esos valores podemos ver si tenemos un cuadro completamente normal o un cuadro de hipogonadismo crónico o severo. La progesterona, que es este cuadro de aquí, en hombres mayores de 16 años tiene que estar entre 0,27 y 0,90 nanogramos mililitro. En niños menores de 9 años, entre 0,10 y 4,10 nanogramos mililitros. Según va desarrollándose la persona y va creciendo, disminuye en el hombre a niveles casi nulos de progesterona. Un aumento de esos niveles querría decir que tenemos mucha cantidad de estrógenos, ¿vale? Y que posiblemente tengamos la testosterona baja. Aquí tenemos un cuadro con la fórmula científica, digamos, de los diferentes estrógenos. La estrona, el estradiol y el estriol, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los suplementos completamente naturales que nos pueden ayudar para aumentar la testosterona y mantener a raya los estrógenos. En este apartado nos dice que el aparato reproductor masculino tiene necesidades precisas para funcionar. Esas necesidades son el zinc, el boro, el calcio, magnesio y manganeso. De ahí que en el culturismo o en deportes de potencia y de fuerza utilicemos el ZMA, ¿vale? Para poder aumentar así de forma natural la testosterona.
Si tenemos alguna falta de esos minerales, seguramente nuestro cuerpo no pueda producir la testosterona suficiente que produciría si tenemos niveles de esos minerales acorde a sus necesidades. Entonces, es vital y es muy importante el consumir y suplementarse de estos minerales si queremos aumentar de forma natural el nivel de testosterona. También nos dice que si nos faltan otros minerales como el calcio o el boro, calcio y magnesio, perdón, lo que nos provoca es disfunción eréctil, ¿vale? Intervienen directamente en la erección del hombre el calcio y el magnesio. Entonces, es muy importante suplementarse con ese tipo de minerales. Además nos habla aquí que a partir de los 35 años, ¿vale? Obviamente empieza a decrecer lo que nosotros llamamos la testosterona muscular, ¿vale? Y aumenta la DHT, la dihidrotestosterona, ¿vale? Un aumento muy pronunciado de la dihidrotestosterona nos va a llevar a problemas de calvicie y agrandamiento de próstata. Entonces eso tenemos que intentar evitarlo intentando suplementar, intentando hacer que nuestro cuerpo siga segregando niveles normales de testosterona muscular, ¿vale? La que llamamos muscular, y no niveles elevados de dihidrotestosterona. En el mundo natural, con ejercicio apropiado y comida nutritiva y orgánica, muy importante y lo veremos más adelante por qué, los niveles de testosterona muscular se mantienen por encima de los de estrógeno en la mayoría de la vida del hombre, ¿vale? En el mundo en que vivimos, el pasaje se produce alrededor de los 55 años. El pasaje quiere decir el momento en el que el nivel de estrógeno es prácticamente superior a la testosterona. Si la producción de testosterona llega a niveles inferiores que la de estrógenos, el hombre es prácticamente asexual y es un proceso conocido como andropausia. Este proceso es reversible, teniendo en cuenta los factores de edad, teniendo en cuenta los factores que dan motivo a esa andropausia, puede ser reversible, podemos llegar a recuperar niveles más altos de testosterona o puede ser crónica. Hay plantas que conocemos todo el mundo que ayudan a que nuestro cuerpo segreguen más testosterona, así como el zinc, el magnesio y el boro, el calcio, lo que nos hace es aportarnos, digamos, el material para construir esa testosterona. Es decir, si una casa, si no tuviéramos ladrillo, cemento, no podríamos construir una casa. Sin esos minerales no se puede construir la testosterona. Pero aquí tenemos el ginseng y el tribulus, que son plantas, el tribulus es esta planta que está aquí, que nos ayuda a que nuestro cuerpo segregue más cantidad de testosterona. En caso de acudir, por ejemplo, a un tribulus combinado siempre con un ZMA, por ejemplo, para aumentar la testosterona, es aconsejable utilizar una testosterona que tenga mínimo un 90% de saponinas. Más bajo que el 90% de saponinas ya no es aconsejable. Hoy en día se venden incluso de 40% de saponinas, pero no es tan eficaz como un tribulus con un mayor número de 90 o 95% de saponinas, ¿vale? La investigación científica en el caso del tribulus es preliminar, pero su uso en la medicina se data hace varios miles de años. Se utiliza tanto en fisicoculturismo como en otro deporte, así como para aumentar la libido en los hombres de forma natural. Por la última nota, es importante que nunca en ninguno de los casos, si pensamos que tenemos un cuadro de desajuste hormonal, desajuste del eje hormonal en un hombre, nunca tenemos que acudir a una testosterona exógena, ¿vale? Hay muchos profesionales que, si vas con un cuadro, sea cual sea el motivo, si es un motivo genético o es un motivo por haber tomado ciertas sustancias durante un tiempo prolongado y no haber hecho una recuperación como se debería. Vas a un profesional y lo que te recomiendan es, pues, si tienes la testosterona baja, vamos a utilizar testosterona exógena. Eso momentáneamente te puede ayudar para sentirte mejor y evitar esos síntomas que tenemos de depresión, cansancio, pérdida de masa muscular,
Pero ¿qué pasa? Estamos inhibiendo aún más el eje hormonal. Entonces vamos a depender de la testosterona para siempre y se puede hacer crónico. Cuanto más tiempo dejamos pasar, es más complicado que sea reversible. Entonces mi consejo es que en ninguno de los casos, hasta que no lo recomiende un profesional, utilicemos testosterona exógena, y tenemos que intentar recuperar el eje hormonal de otras formas y con otros métodos antes de caer en la testosterona exógena. Por cierto, una curiosidad, la primera testosterona exógena se sintetizó mediante 4.000 litros de orina, ¿vale? Es un dato que a mí me pareció bastante curioso, no sé de dónde habrán sacado los 4.000 litros de orina, pero dicen que la donaron. Mucho tenía que mear esa persona. La nutrición para reducir estrógenos y aumentar testosterona. Aquí vemos alimentos que se tienen que consumir con más frecuencia y alimentos que tenemos que evitar completamente si no queremos que nuestros estrógenos suban de manera considerable. Entre ellos, los que tenemos que comer más son coliflor, brócoli, coles de Bruselas, huevo, espárrago, carne de res magra, carne de cerdo magra, pavo, pollo y apio. Por otro lado, tenemos los alimentos que debemos evitar por completo. Si no ingerimos ninguno de esos alimentos, mucho mejor, y son los alimentos envasados, los alimentos preparados con aditivos, la comida rápida, los alimentos con base de soja, tofu y los transgénicos. Y explicaremos más adelante el por qué evitar ese tipo de alimentos y ese tipo de envasado. Aquí podemos ver una foto de una persona con el pecho normal y otra persona que sufre de ginecomastia por un elevado recuento, un elevado nivel de estrógenos. Este es el efecto del que estábamos hablando, de pechos femeninos en un hombre. Lo malo de los pechos femeninos en un hombre es que si no se coge a tiempo y está ya tan desarrollado, la única solución es operar para que se quite la glándula y la grasa sobrante y darle la forma al pecho que tenía anteriormente. Obviamente te queda la cicatriz y obviamente tienes que pasar por quirófano. Entonces es muy importante en los primeros síntomas, en las primeras sensaciones que tengamos, cuando nos roza la camiseta, cuando estamos entrenando y es como que tenemos demasiada sensibilidad en el pezón, el acudir a antiestrogénicos para evitar que esa ginecomastia vaya a más. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice que con el ejercicio intenso también podemos ayudar. Esto que quede claro, estoy dando consejos que ayudan a aumentar de forma natural la testosterona. Obviamente son consejos que puede aplicar todo el mundo, pero nunca va a ser un sustitutivo de otro tipo de preparación, ¿vale? Pero nunca debemos acudir antes de sacar el 100% de nuestro potencial a ningún fármaco, y mucho menos si no somos deportistas de élite. Hay muchas formas en las que podemos seguir mejorando de forma natural y sin correr riesgos para nuestra salud. Los hombres que hacen ejercicio regularmente mantienen niveles de testosterona más altos. Lo que necesitas saber en este caso es que las series intensas y rápidas de parada y salida son mucho más beneficiosas que las largas. Es obvio que tenemos que utilizar mucho peso y hacer repeticiones explosivas para aumentar la testosterona, ¿vale? Se dice que la testosterona se aumenta de esta forma porque nuestros antepasados, cuando salían a cazar, ¿vale?, realizaban ese tipo de esfuerzo explosivo y el cuerpo segregaba testosterona para que aumentara su agresividad y para que aumentara su capacidad de reacción, la mente que esté más activa, como lo hablamos al principio, y eso favorecía a que el ser humano pudiera cazar en unas condiciones obviamente muy diferentes a las que tenemos hoy en día. También es muy importante combinar el entrenamiento de pesas con un entrenamiento cardiovascular. Está demostrado que altos niveles de grasa en el organismo causan una disminución importante de la testosterona. Cuanto más grasa tenemos y más porcentaje de masa grasa tenemos en el organismo, la producción
se hace muy complicada para los testículos y baja considerablemente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a entrar en un territorio un poco más complejo, un poco más técnico. A muchos les parecerá una chorrada, a otros les sonará un poco chino, pero esto también está demostrado y es una cosa bastante actual. Para que os hagáis una idea, lo que vamos a hablar ahora es el motivo por el cual hace 20 años el conteo de espermatozoides de 1 mililitro de un hombre medio estaba alrededor de unos 100 millones. Hoy en día el conteo está alrededor de 20 millones. 5 veces menos, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir eso es que algo está pasando, algo estamos haciendo mal y eso va a peor. Cada vez cuesta más tener hijos, cada vez hay más gente que acude a otras técnicas porque el conteo ha disminuido en grandes cantidades. Mayormente es por las razones que vamos a hablar ahora. En la primera página nos indica algunas pautas generales como las de evitar por completo beber en botellas de plástico, las bebidas en lata, cerveza y el alto nivel de alcohol. Luego veremos por qué evitar los envases de plástico y las latas. La mejor forma de beber el agua es con un filtro de ósmosis inversa. Está demostrado que es el mejor filtro para poder beber el agua sin ningún tipo de inconveniente, por así decirlo. Vamos a pasar a una cosa que a muchos no les parecerá bien, porque siempre nos dicen que tanto una copa de vino como cerveza es muy sana, si no hay ningún tipo de problema, pero en nuestro caso, para lo que estamos hablando, sí que tiene un inconveniente bastante importante y lo vamos a ver a continuación. La cerveza es primera en la lista de lo que hay que evitar para disminuir los estrógenos y aumentar la testosterona. El lúpulo, que es el ingrediente, digamos, más importante de la cerveza, que es eso que le da el sabor amargo, contiene uno de los fitoestrógenos más fuertes conocidos, ¿vale? Su acción es similar al estradiol. El estradiol es uno de los estrógenos que vimos antes en la parte inferior de la pantalla y es digamos, un estrógeno que al detectarlo el cuerpo, este fitoestrógeno como el estradiol, lo que hace es detectar un nivel muy alto de estrógenos en el cuerpo y disminuye de forma radical la testosterona. Es por este motivo por el cual personas que beben mucha cantidad de cerveza acaban teniendo problemas óseos y problemas también de ginecomastia. No solo es la cerveza, porque a veces mucha gente bebe alcohol y no está gorda, pero sí que vemos mucha gente con la ginecomastia por motivos diferentes al uso de testosterona exógena o a un problema genético hormonal de la fase de crecimiento, ¿vale? Entonces la cerveza, por su alto contenido en lúpulo, que tiene un alto contenido en fitoestrógenos, es completamente perjudicial para nuestro organismo en el sentido que estamos hablando hormonal. Aquí vamos a ver que diferentes tipos de aditivos y químicos que se utilizan para los alimentos, para conservarlos, para que tengan el aspecto fresco durante más tiempo, para, por ejemplo, las latas, las botellas, hoy en día tienen químicos muy parecidos a lo que estamos hablando, a los estrógenos. En este caso se llaman xenoestrógenos y son sustancias que debemos evitar para que la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo baje. Estas sustancias, todas directamente, suben la cantidad de estrógeno y bajan la cantidad de testosterona. Vamos a ir con el primer ejemplo y es el bisfenol A, el más común y absorbible por la piel. No hace falta solo ingerirlo, sino por la piel también se puede absorber este tipo de xenoestrógeno. Se halla en las botellas de plástico, los tuppers, los chupetes y
los recibos de muchos supermercados. En segundo lugar tenemos las resinas epoxi. Las resinas epoxi son con lo que se pintan los biberones y las latas, ¿vale? Para que no se raye y se oxide el producto en sí y no se ponga malo. Este epoxi también es un senoestrógeno que nos va a aumentar de forma radical los estrógenos en nuestro organismo. Los parabenes, que hoy en día están muy de moda porque hay ya productos que contienen, que te ponen sin parabenes, y estos se encuentran en los geles, en los champús, en los jabones, desodorantes también, y también hay que intentar evitarlos, hay que intentar comprar productos sin parabenes. Y por último tenemos aquí los ftalatos o BPA, que se encuentran mayormente en los juguetes. Obviamente, niños que están sometidos a ftalatos mediante los juguetes, resinas epoxi, utilizando los biberones, me ha sonado el teléfono, no pasa nada, y bisfenol A mediante los chupetes, están expuestos a una gran cantidad de senoestrógenos que al final pueden ser perjudiciales en su desarrollo y en su cambio hormonal, impidiendo que se desarrolle de forma natural, incluso subiendo la cantidad de grasa corporal, que es una de las cosas que más preocupa hoy en día, el aumento de obesidad en niños, por la mala alimentación obviamente, y por culpa del aumento de estrógenos, y además la ginecomastia también durante la pubertad. Esto es un poco para que tengáis un conocimiento general de las cosas que deberíamos evitar. A veces es muy complicado, ¿vale? Porque no podemos aislarnos por completo ni beber siempre en filtro. Bueno, es recomendable utilizar botellas de cristal y no de plástico, es recomendable utilizar un filtro, es recomendable evitar sobre todo alcohol y crear un entorno lo más positivo posible. Eso no quiere decir que de vez en cuando no podamos beber pues una Coca-Cola cero cuando tenemos una época en la que estamos muy cortos de calorías, por ejemplo, y necesitamos un sabor dulce, o no quiere decir que no puedas beberte una cerveza en un momento determinado. Pero sí que es muy importante que intentemos evitar en la medida de lo posible el uso de estas sustancias, ¿vale? Ahora vamos, por último, a una curiosidad. Es una chorrada, pero bueno, es para aquellas personas que presumen de una testosterona muy alta y de que son muy machitos. Hay un estudio universitario que reunió a 20 homosexuales y a 20 heterosexuales, y después de hacer el conteo, digamos, en analítica de sangre para ver los niveles de testosterona, se descubrió que los homosexuales tienen los niveles de testosterona más elevados que los heterosexuales. Y no solo eso, sino que también los bisexuales tienen niveles de testosterona más elevados incluso que los homosexuales. Así que cuando queremos presumir de ser unos machos, no estamos presumiendo exactamente de tener un nivel de testosterona más alto, sino todo lo contrario. Y otra cosa, y otra curiosidad que ahora seguramente en casa todos estaréis mirando la mano, es que según esta información que encontré, si tu dedo índice es más pequeño que el dedo anular, eres una persona heterosexual. Y si tu dedo índice es igual a tu dedo anular, puede que seas gay. Seguramente ahora lo estaréis haciendo todos en casa, pero no os preocupéis, porque sea cual sea el resultado, no va a cambiar vuestra sexualidad. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros.